Vamos a dar comienzo a este nuevo workshop del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de volver a tener, valga la redundancia, a la doctora Mariela Leal con nosotros. Va a ser una actualización sobre hiperaldosteronismo primario, una patología muy frecuente, que nos consulten como endocrinólogos para descartar esta patología de parte de los clínicos o de los cardiólogos, o indirectamente uno termina buscándolos en aquellos casos de pacientes que caen al consultorio con más de 3 drogas y que vemos que siguen hipertensos. Muchas veces terminamos buscando esta patología nosotros, difícil de poder diagnosticar muchas veces, y yo termino llamando o consultando a Mariela. Mariela, tengo tal paciente, ¿qué hago? Por los datos del laboratorio y la medicación, que es un tema que realmente, en lo personal, qué medicación está afectando los dosajes, cuáles son los nuevos criterios para diagnóstico bioquímico. Bueno, todo eso sería importante poder discutir hoy, y lo vamos a charlar con Mariela. Así que, Mariela, te agradecemos una vez más el tiempo, sabiendo lo que está pasando en los hospitales hoy en día. Gracias a todos los que se conectaron, que ya son 51 el día de hoy. Seguro que se van a conectar un poco más. Y te escuchamos. Después de la charla de la doctora podremos hacer las consultas vía, y yo se lo transmito a Mariela para poder ir respondiéndolo. Así que gracias, Mariela, nuevamente. Y bueno, la doctora es médica endocrinóloga, coordinadora de la sección suprarrenal del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca, y es miembro del Departamento de Suprarrenal de la Sociedad de Endocrinología, y ha participado en varios trabajos sobre hiperaldosteronismo, precisamente del departamento. Así que gracias, Mariela, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a todos por estar. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que el hiperaldosteronismo primario es un grupo heterogéneo de desórdenes familiares o esporádicos, caracterizado por hipertensión arterial secundaria a la hipersecreción de aldosterona, en los cuales la aldosterona es inapropiadamente alta para el estatus de sodio. La hipersecreción de aldosterona es relativamente autónoma a sus reguladores habituales de la secreción, como renina, angiotensina y calemia, y no es supresible por la carga de sodio. Y esto es muy importante decir, que es relativamente alta o inapropiadamente alta, teniendo en cuenta el estatus de sodio, porque hay que tener en cuenta que hay situaciones de hiperaldosteronismo secundario en los cuales la aldosterona está elevada, pero no produce el daño que ocasiona la aldosterona cuando hay expansión de volumen. En cuanto a los subtipos y variantes, pueden ser los más frecuentes el adenoma productor de aldosterona y la hiperplasia bilateral idiopática. El adenoma puede ser respondiente a renina y también cosecretor de aldosterona y cortisol. Se presentan aproximadamente en el 30% de los casos, mientras que la hiperplasia bilateral idiopática en el 60% de los casos. Las otras variantes son infrecuentes. Le sigue en frecuencia la hiperplasia unilateral primaria, que puede comportarse muchas veces como un adenoma productor de aldosterona o APA. El carcinoma adrenal productor de aldosterona es infrecuente, y los casos familiares, que tenemos el tipo 1 supresible por glucocorticoides, el tipo 2, que se presenta como un APA o una hiperplasia bilateral idiopática, pero en estos casos hay antecedentes familiares de hiperaldosteronismo. El tipo 3, que se debe a la mutación del canal de potasio responsable de la selectividad para el ingreso de sodio y potasio, y el tipo 4, que se debe a mutaciones en los canales de calcio, y el tipo 5, que es provisional, el cual se acompaña por el síndrome PASNA,
con convulsiones, anormalidades neurológicas graves. Está como provisional porque están evaluando si se va a considerar una variante del tipo familiar de tipo 4, dado que también presenta mutaciones en los canales de calcio, pero en lugar de ser el canal 1H es el 1D. Y después, sumamente infrecuente, el adenoma o carcinoma productor de aldosterona ectópica. En cuanto a la fisiopatología, el daño cardiovascular provocado por esta patología está mediada por el receptor mineralocorticoides, cuya activación va a provocar la expansión de volumen, hipertensión arterial, hipocalemia, alcalosis metabólica y, por supuesto, conlleva mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, renal crónica y muerte. Entonces, cuando tenemos una hipersecreción de aldosterona acompañada de una expansión de volumen o un estatus de sodio elevado, por acción genómica, que son, digamos, sus acciones son más lentas, de horas y días, y acción no genómica, más rápidas, de minutos, van a actuar sobre las células epiteliales y células no epiteliales, por ejemplo, las células musculares lisas del sistema vascular o los mismos miocitos a nivel del miocardio, y van a provocar a nivel del riñón y del sistema retención de sal y agua, sobrecarga de volumen, aumento de la resistencia periférica, fibrosis con modelado cardiovascular, y van a llevar al daño de órgano blanco, y por supuesto que también en estos pacientes vamos a encontrar un hiperparatiroidismo secundario. La síntesis de aldosterona, las fundamentales a nivel de la capa glomerulosa de la corteza adrenal, pero también el RAS está presente en todo nuestro sistema. Marqué estas dos enzimas, la aldosterona sintetasa y la 11-hidroxilasa, dado que se encuentran muy cerca en el cromosoma y van a, dada la recombinación anormal, van a ser responsables del síndrome de hiperaldosteronismo familiar tipo 1 o remediable por glucocorticoides, y también para remarcar que la aldosterona sintetasa, además de la actividad de la 11-hidroxilación, también tiene la actividad de 18-hidroxilación y la 18-oxidación para finalmente sintetizar aldosterona. Y si bien la 11-beta-hidroxilasa también presenta estas dos actividades, 18-hidroxilación, 18-oxidación, fundamentalmente es una actividad de la aldosterona sintetasa. Pero es importante porque muchas veces en los aldosteronomas o los adenomas productores de aldosterona podemos tener productos intermedios, no en las concentraciones que vamos a encontrar en aquel cuadro de síndrome familiar tipo 1 remediable por glucocorticoides. En la diapositiva de la derecha lo que podemos ver son los receptores que habitualmente estimulan la biosíntesis de aldosterona, como el receptor tipo 1 de angiotensina 2, el receptor digamos, de ACTH, el tipo 2, y también puede ser, digamos, activada la biosíntesis de aldosterona por receptores aberrantes, ya sean eutópicos o ectópicos, a nivel de la corteza adrenal. Y hacia la derecha están en rojo aquellas canales o vías que son mutadas o alteradas en los distintos tipos de hiperaldosteronismo primario, y por otro lado también, en el caso de la beta-catenina y el ARM5, en aquellos que van a ser los que van a comenzar la lesión, en general una hiperplasia que irá progresando hacia un aldosteronoma. En cuanto a las características fisiológicas cardinales, fisiopatológicas del hiperaldosteronismo, lo que vamos a observar es que hay una supresión de la secreción de renina basal,
a medida que va aumentando la secreción de aldosterona, que esta secreción de aldosterona y esta disminución o inhibición de la secreción de renina no puede ser estimulada por los reguladores habituales del sistema, y bueno, finalmente, a medida que va progresando la secreción autónoma de aldosterona, aparece el inadecuado aumento de la producción de aldosterona. Por lo tanto, los efectos nocivos cardiovasculares, renales y del sistema nervioso central son parcialmente independientes de los efectos en realidad de la presión arterial. No solo la presión arterial produce estos daños, sino que es la acción de aldosterona con la activación del receptor mineralocorticoideo, y que son los que van a ser los responsables del daño de órganos blancos y el aumento de la morbilidad, que puede ser exagerado para el grado de hipertensión arterial. En cuanto al hiperaldosteronismo, en el contexto de un ingreso aumentado de sal, va a producir, por un lado, expansión de volumen con aumento de la precarga, aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, que va a llevar también a una hipertrofia ventricular izquierda, a la fibrosis del ventrículo izquierdo, al remodelado, tanto del ventrículo izquierdo como de la actividad eléctrica, con disfunción diastólica, dilatación de la aurícula izquierda, y va a predisponer a la fibrilación auricular, que va a llevar a un aumento en la susceptibilidad a la isquemia. Por otro lado, va a producir estrés oxidativo con inflamación, que va a ser el responsable de la disfunción endotelial, del remodelado vascular, con aumento de la poscarga, engrosamiento o rigidez arterial, con aumento en la velocidad de onda de progresión y de reflexión, que va a provocar un compromiso en la perfusión miocárdica con aumento de la susceptibilidad de la isquemia. Por otro lado, la hipocalemia, por este intercambio que se produce a nivel de los cationes para mantener la electroneutralidad, va a predisponer a la fibrilación auricular. Por lo tanto, tanto el aumento de la precarga como de la poscarga que se produce en estas patologías van a llevar a un aumento de la presión arterial, con aumento del trabajo cardíaco, con aumento del consumo de oxígeno miocárdico, aumento en la susceptibilidad de la isquemia, al infarto de miocardio y a la insuficiencia cardíaca. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se caracterizan estos cuadros por presentarse en un amplio espectro de severidad, que va desde leve al claramente manifiesto y grave, y este correlato, digamos, tiene correlación con el riesgo cardiovascular. En cuanto a la prevalencia, va a depender de las series publicadas, de diferentes grupos de trabajo, pero en realidad, en promedio está alrededor entre el 6 y el 10%. Pero en las formas de hipertensión resistente es superior al 20%. Y se ha reportado una prevalencia entre el 2 al 3% en aquellos pacientes con incidentaloma adrenal. Pero a pesar de la alta prevalencia, solo el 1 al 8% de los pacientes hipertensos son evaluados para el hiperaldosteronismo primario. ¿Cómo se puede presentar este paciente? Bueno, las características cardinales clínicas se deben a los mecanismos fisiopatológicos. Se van a presentar en la tercera a sexta década de la vida, con la tríada en general de la hipertensión mineralocorticoidea, con alcalosis metabólica, hipertensión arterial e hipocalemia. Pero la hipocalemia en realidad es una manifestación tardía del hiperaldosteronismo primario. En los cuadros iniciales y en muchos pacientes no se presenta la hipocalemia,
Y esto es importante a tener en cuenta, dado que antes, y aún ahora, sigue considerándose por muchos grupos o colegas un prerequisito para iniciar la evaluación, a la hipocalemia, para iniciar la evaluación del hiperaldosteronismo primario. Va a presentarse con cefalea, o sea, todos los síntomas que van a llevar o secundarios a la hipertensión arterial, a la hipocalemia de acidosis metabólica, cefalea, polidipsia, poliuria con nocturia, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, puede evolucionar a la enfermedad renal crónica, hay ausencia de edemas por el fenómeno de escape de aldosterona digamos, al efecto del factor natriurético atrial, debilidad muscular, calambres, tetania, el hiperparatiroidismo secundario que va a predisponer a osteoporosis, síndrome metabólico, hiperglucemia y, bueno, eventos cardiovasculares como la fibrilación auricular, infarto de miocardio y, digamos, miocardiopatía. Y por supuesto, como los receptores mineralocorticoideos son muy abundantes, sobre todo a nivel del sistema límbico y del hipocampo, puede haber alteraciones de la esfera afectiva y del humor con depresión y disminución de las habilidades cognitivas. Entonces, el diagnóstico el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario está basado en demostrar una secreción inapropiadamente elevada de aldosterona respecto al estatus de volumen y de cloruro de sodio, es decir, que va a cursar con una renina suprimida. Se lleva a cabo en 3 pasos. Primero, en la selección de pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que deberían ser evaluados para hiperaldosteronismo primario? Sin embargo, no todo el diagnóstico inicial confirma que es un hiperaldosteronismo primario, por lo tanto debemos confirmarlo. Y por último, hacer la evaluación del subtipo para evaluar la conducta terapéutica. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar un hiperaldosteronismo primario? Sencillamente porque acarrea mucho más riesgo cardiovascular respecto a los pacientes hipertensos esenciales. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver el marcado aumento del riesgo tanto en enfermedad coronaria, ACV, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, diabetes y síndrome metabólico en estos pacientes comparados con los hipertensos esenciales. En el mismo año de este grupo, el grupo de Harvard publica este trabajo en donde ellos compararon a aquellos pacientes que habían sido tratados con hiperaldosteronismo primario, pero que persistían con una renina suprimida, es decir, marcando a pasar del tratamiento que seguían persistiendo con una sobrecarga de volumen. Y lo que observaron es un marcado aumento del riesgo cardiovascular, también de la mortalidad, en los pacientes que tenían la renina suprimida respecto de aquellos pacientes comparados con hipertensos esenciales, pero los hiperaldos que tenían actividad de renina mayor de 1, es decir, dentro de un rango normal. Por lo tanto, ellos proponen que la actividad de renina puede ser un predictor de compromiso cardiovascular y servir como un marcador secundario de la respuesta al tratamiento. Acá les voy a presentar 3 pacientitos nuestros, una mujer de 64 años y 2 varones, uno de 35, muy joven, y otro de 54 años. Los 3 se presentaron con hipertensión e hipocalemia, pero el varón de 35 años ingresa a la UCO por una fibrilación auricular de alta respuesta. Los 3 estaban tratados con 3 drogas, el joven estaba tratado con 4 drogas, entre ellos un antagonista del receptor mineralocorticoideo, y a pesar de eso persistía hipertenso.
En cuanto al laboratorio, los 3 se presentan con hipocalemia, a los 3 se les realiza reposición por vía oral y endovenosa de potasio. Costó muchísimo aumentar el potasio, y 2 de ellos presentan un PTH aumentada, la señora levemente aumentada, pero el varón de 54 años presentaba un marcado hiperparatiroidismo, y los 3, digamos 2 de ellos con deficiencia de vitamina. Entonces, ¿cuándo vamos a qué pacientes vamos a comenzar a estudiar para hiperaldosteronismo primario? ¿Aquellos pacientes seleccionados o a todo paciente hipertenso? Las guías, bueno, el diagnóstico se basa en demostrar los niveles bajos indetectables de renina conjuntamente con una secreción alterada de aldosterona respecto del estado del volumen. Entonces, ¿a quiénes deberíamos estudiar? Las guías sostienen que a todo paciente con una presión mayor de 150 a 100, a partir de allí a los hipertensos resistentes, a los hipertensos que presentan hipocalemia espontánea o inducida por un diurético, aquellos pacientes que presentan hipertensión o hipocalemia e unicentaloma suprarrenal, a los hipertensos con apnea del sueño. Aquellos que son hipertensos y tienen antecedentes de hipertensión arterial de inicio temprano o un accidente cerebrovascular antes de los 40 años, a los familiares de primer grado de pacientes diagnosticados con hiperaldosteronismo primario. Otros autores proponen también que se deberían estudiar aquellos pacientes que estaban compensados o estables con su hipertensión arterial y presentan progresión de la misma, aquellos que se presentan con calambres en los miembros inferiores, a los que tienen fibrilación auricular sin una causa aparente, asociada o no a hipertensión arterial, y aquellos que presentan daño de órgano blanco por hipertensión arterial, pero que no está de acuerdo al grado de hipertensión arterial, ese daño de órgano blanco. Esto es importante porque los pacientes jóvenes, aquellos pacientes menores de 35 años, aún estando normotensos, pueden presentarse con hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, aún estando normotensos, y esto es porque todavía conservan ciertos mecanismos regulatorios de la presión arterial, y solo la hipocalemia puede ser la manifestación de este cuadro. Entonces, los que proponen también a todo paciente hipertenso es porque, bueno, es sabido que en el contexto de una expansión de volumen, la acción de la aldosterona es sumamente nociva y perjudicial para el sistema cardiovascular. Entonces, porque se ha observado que este cuadro de hiperaldosteronismo es un continuum que va desde el leve hasta el clínicamente manifiesto, pero muchos pacientes aún se encuentran normotensos, pero ya tienen alteración del RAS, es decir, tienen una renina suprimida con niveles de aldosterona que se encuentran en rango normal, pero inapropiadamente elevada para ese nivel de renina. Entonces, desde el año 1981, Hiranmatsu publica que una manera de iniciar el diagnóstico, la detección, es haciendo la relación de la aldosterona con la actividad de renina o la renina directa, la renina masa. Esta relación, si bien es fácil de realizar, no es precisa. Tiene múltiples limitaciones, ya sean preanalíticas o analíticas, y dentro de las preanalíticas tenemos que considerar
las condiciones fisiológicas, la medicación y también las condiciones patológicas. Y en cuanto a las condiciones analíticas, la toma de la muestra, la confiabilidad del ensayo y los valores de corte. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a intervenir en la relación de aldosterona en la RA? Digamos, por un lado, la existencia del hiperaldosteronismo con presión arterial normal. Es decir, acá la única sospecha sería una renina suprimida. El consumo de sal, la sensibilidad individual para la aldosterona, la pulsatividad de la secreción de aldosterona, teniendo en cuenta el ritmo circadiano, la variación inter e intraindividuos. La aldosterona, en forma aguda, es estimulada por ACTH y muestra ritmo circadiano. Los niveles de aldosterona son más altos a la mañana y más bajos durante la noche. La determinación de ionograma urinario para, sobre todo, evaluar si ese paciente, el estatus de sodio, es decir, si tiene una sobrecarga de cloruro de sodio o no, una exposición de volumen. La selección de los pacientes, tener en cuenta que tanto la actividad de renina o la renina y la aldosterona pueden variar con la edad, que la raza negra por lo general tienen valores de renina mucho más bajos, el embarazo y la fase del ciclo menstrual. Por otro lado, la confiabilidad en los ensayos, tanto de aldosterona y de renina, y bueno, hacer la medición adecuada en cuanto al horario y también la posición. Los fármacos y las diferentes condiciones que pueden alterar o pueden modificar los valores de la relación de aldosterona-renina, sobre todo se llevan a cabo modificando los valores de renina, ya sea aumentando la renina o disminuyendo renina más que los niveles de aldosterona. Tenemos que tener en cuenta que la biosíntesis de aldosterona es estimulada directamente por angiotensina 2 y por el potasio, es decir, la hipercalemia va a estimular directamente la secreción de potasio y que a nivel de los túbulos renales va a provocar el cambio y la eliminación de este potasio. Entonces, la hipocalemia, tenemos que corregir la hipocalemia antes de realizar la determinación. Y por otro lado también la carga de sodio o la restricción de sodio. Por otro lado, la activación del sistema es por, la activación beta adrenérgica, por lo tanto, los beta bloqueantes van a disminuir mucho renina. Doctora. ¿Sí? Se ha quedado sin audio. Ahí está, doctora, a ver, ¿no la escuchábamos? Bien. Ahora sí. Bien. Entonces decía que los que van a modificarme mucho la actividad de estas, de la RA inicial en la detección, van a ser sobre todo los beta-adrenérgicos, porque van a inhibir la secreción de renina, y por otro lado, los antagonistas de angiotensina 2, que van a bloquear, digamos, la acción de angiotensina sobre la biosíntesis de aldosterona, y por feedback negativo va a aumentar renina, y lo mismo por el mismo efecto, pero un paso anterior, lo van a provocar los inhibidores de la enzima convertidora. También pueden aumentar renina los inhibidores o los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos, porque estoy directamente bloqueando el receptor, no llega la señal, va a aumentar renina.
pero no estoy inhibiendo biosíntesis de aldosterona. Por lo tanto, los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos me van a aumentar renina, pero también van a aumentar aldosterona. Las guías del 2016 proponen que esto es para tratar de minimizar los efectos de los diferentes fármacos sobre la relación aldosterona-renina. Los fármacos que menos efectos tendrían serían los bloqueantes cálcicos no hidropiridínicos tipo verapamilo, también la hidralazina, y los bloqueantes alfa-adrenérgicos como prazosin, doxazosina y terazosina. Ellos dicen que lo ideal sería evaluar a estos pacientes bajo estas drogas para evitar las modificaciones, sobre todo de la renina. Pero es sumamente complicado en pacientes severamente hipertensos suspender y rotar el tratamiento. Entonces, se está evaluando, es complicado suspender el tratamiento y se está evaluando, digamos, el efecto de aquellos pacientes que son severamente hipertensos y que ya requieren un antagonista del receptor mineralocorticoideo para controlar, por un lado, la hipertensión arterial y por otro lado, la hipocalemia. El año pasado, el grupo de Rossi publicó los resultados del estudio EMIRA, en el cual evaluaron los efectos de los antagonistas del receptor mineralocorticoideo y de los antagonistas de angiotensina 2 sobre la relación aldosterona-renina. En este caso ellos utilizaron renina directa, no actividad de renina plasmática. ¿No? Es decir, no la actividad de la enzima, sino la concentración de la enzima. Y lo que observaron es que, en realidad, si el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario, los antagonistas del receptor mineralocorticoideo no modifican la RA, es decir, la RA permanece inalterable. Puede observarse algún, digamos, falso negativo por disminución de la RA cuando se agrega un ARA2, un antagonista de los receptores AT1 de angiotensina 2. Esto lo hicieron tanto en los pacientes que eran candidatos para la adrenalectomía unilateral y en aquellos pacientes que tenían secreción bilateral de aldosterona y que fueron tratados médicamente. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Bueno, corregir los niveles de potasio, dado que la hipocalemia puede disminuir la secreción de aldosterona. Acuérdense que la secreción de aldosterona es parcialmente autónoma, sobre todo del potasio. Por otro lado, tener en cuenta que la ingesta de sal también puede, o los diuréticos pueden modificar estas determinaciones, por lo tanto, realizar un ionograma urinario para evaluar el estatus de sal, suspender los diuréticos 4 semanas antes del laboratorio, la renina o actividad de renina. Actualmente se están utilizando los ensayos que miden renina directa, dado que son fácilmente reproducibles, son automatizados, son más económicos, mientras que la actividad de renina plasmática necesita que la muestra sea colocada en un recipiente con agua fría y salada, debe ser incubada, y ambas muestran una buena correlación para la determinación de la RA. La posición del paciente también es muy importante. Algunos utilizan, digamos, al paciente en reposo, otros sentados o parados.
En realidad, la posición sentada lo que hace es sensibilizar la determinación, dado que por secuestro, digamos a nivel de los miembros inferiores, cae el flujo renal y provoca un aumento de la renina, y de esa manera, entonces, si el paciente en esta posición sentada aún tiene una renina suprimida, sería mucho más sensible. En cuanto a los fármacos, bueno, lo que establecen las guías que lo ideal sería o tratar con un bloqueante cálcico de acción prolongada no dihidropiridínico o los alfa bloqueantes. Actualmente es muy riesgoso rotar en los pacientes severamente hipertensos y en general no se suspende medicación si es que no se puede. Para el cálculo de la RA, bueno, están las aplicaciones, porque puede haber confusión al sacar el cálculo de acuerdo a las unidades. Entonces, lo que proponen es utilizar las aplicaciones para calcular la RA, y bueno, por supuesto, identificar cada grupo, el valor de corte de su RA como para sospecha de hiperaldosteronismo primario, como screening o detección para seleccionar el paciente para continuar la evaluación. Entonces, una vez que hemos evaluado y hemos medido la relación aldosterona-renina o actividad de renina plasmática, podemos tener una relación disminuida, una relación normal o una relación alta, es decir, con renina suprimida y aldosterona elevada o inapropiadamente elevada para esos niveles de renina. Y es en este grupo en donde encontramos el hiperaldosteronismo primario. Los valores de corte también van a depender del grupo que lo estudia, va a depender de los ensayos empleados y del sistema de medición, si utilizan unidades convencionales o las unidades, no me va, bueno. Entonces, esta RA, los diferentes grupos de trabajo han evaluado diferentes valores de corte. Algunos son muy exigentes. En el caso de usar estos valores de corte tan exigentes, podemos correr el riesgo de dejar afuera pacientes que son iniciales o tienen formas leves de hiperaldosteronismo primario. Mientras que si utilizamos valores menos exigentes, aumentamos la sensibilidad, es decir, van a ingresar para el estudio mucho más pacientes, pero también corremos el riesgo con tener mucho más falsos positivos. En general, el corte que se utiliza más frecuentemente es el valor de una RA mayor o igual a 30 con una aldosterona mayor o igual a 15 y un valor de corte de una actividad de renina menor de 1. Los que utilizan el valor de corte o hacen la RA con renina utilizan el valor de renina por debajo del límite inferior. Nosotros en SAEM, en el año 2015, publicamos el trabajo de la medición de RA, la cual nos resultó, teniendo en consideración una aldosterona igual o mayor de 15, una RA de 36. También hicimos la correlación con actividad de renina directa, pero con un método que ya no se utiliza 36. Y en esa oportunidad nos dio un valor de corte de 2.9. En el año 2019, la doctora Eugenio, del grupo de Ramos Mejía, realizan la determinación de la RA tanto con actividad de renina plasmática y renina directa. Y ellos obtuvieron
un valor de corte de la RA de 49 y de la RAC, o sea, con renina directa, de 2.3. Es lo que están utilizando actualmente. Las guías proponen entonces, las guías del 2016, proponen entonces que todo paciente que tiene un riesgo aumentado para hiperaldosteronismo primario se detecte con la RA. Si esa RA es elevada, debe ser confirmado. Una vez que se ha confirmado el hiperaldosteronismo primario, evaluar con una imagen, que nos va a permitir más o menos distinguir uno de los subtipos, y si el paciente va a ser operado, hacer el cateterismo de venas adrenales. Si el paciente no va a ser operado, realizar el tratamiento con antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Hay excepciones en pacientes que son muy jóvenes, menores de 35 años, que se presentan con renina suprimida, con hipocalemia y una concentración de aldosterona superior a 20, no necesitan ser confirmados, directamente evaluar su tipo con imágenes, y si el paciente presenta una lesión unilateral, puede ser operado sin la necesidad de realizar el cateterismo. Young lo que propone acá es más o menos lo mismo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta el valor de aldosterona. Se ha bajado el nivel para la detección y él utiliza un valor de 10 o más nanogramos por decilitro, y es el valor que más o menos la mayoría de los autores están utilizando como para iniciar digamos, la selección de pacientes para proseguir o no el proceso diagnóstico del hiperaldosteronismo primario, y una actividad de renina o renina directa suprimida. Es importante acá recalcar que todos los pacientes, lo que está proponiendo la mayoría de los autores, es que todos los pacientes hipertensos deberían ser evaluados al menos una vez. Y por otro lado, que no tan solo hay que mirar la relación aldosterona-actividad renina plasmática, sino los dos componentes de esta relación por separado. Por un lado, la renina, que debe estar suprimida, y por otro lado, el nivel de la aldosterona. ¿Y por qué se utiliza un nivel de aldosterona? Porque hay veces en donde tenemos una renina suprimida y la aldosterona está en valores, por ejemplo, 5 nanogramos por decilitro, cuando ya ese valor nos descartaría un hiperaldosteronismo, pero si tenemos una renina o actividad de renina suprimida, por ejemplo 0,1, y hacemos la relación 5 dividido 0,1 nos va a dar 50, y ese paciente no debería proseguir el estudio diagnóstico. Entonces, hay que mirar no tan solo la relación aldosterona-actividad de renina, sino ambos componentes de la relación, y sobre todo la renina, porque hay pacientes, teniendo en cuenta este espectro continuo de evolución de formas leves a graves, estos pacientes que son hiporreninémicos y que a lo mejor no tienen la aldosterona tan elevada, seguirlos en el tiempo, tratarlos hipertensos, y eventualmente muchos proponen iniciar ya tratamiento, si la hipertensión no es controlada, de entrada un antagonista del receptor mineralocorticoideo. Por otro lado, el grupo de Harvard, lo que ellos han bajado también el nivel de la concentración de aldosterona, y comienzan directamente con la medición de renina. Si esa renina está suprimida y el nivel de aldosterona es mayor de 15 y tiene hipocalemia, el paciente directamente derivan al especialista, el cual decidirá si realiza o no pruebas confirmatorias. Si ese paciente desea cirugía, va a ser
digamos, va a llevarse a cabo un cateterismo de las venas adrenales. Y si no, será tratado con un antagonista del receptor mineralocorticoideo. Por otro lado, si el paciente no presenta hipocalemia, va a ser evaluado también por el especialista, se realizarán las pruebas confirmatorias o no, y si no tiene posibilidad de realizar esas pruebas confirmatorias, entonces será tratado con un antagonista del receptor mineralocorticoideo. Mientras que si la renina no está suprimida, pero el paciente está con medicación que puede alterarme los niveles de renina como un IECA o un ARA2, seguirlo y evaluar más adelante si se puede suspender la medicación. Pero en ese paciente que no tiene la renina suprimida y la aldosterona es menor de 5, directamente la probabilidad es mucho menor o de tener un hiperaldosteronismo. Y ¿cuándo realizarían las pruebas confirmatorias? En aquellos casos en los cuales la aldosterona es intermedia, entre 5 y 15. Bueno, ¿cómo les fue a nuestros pacientitos? Bueno, nuestros pacientes tenían marcadamente elevada la aldosterona, todos con renina suprimida, con una relación marcadamente aumentada y, bueno, tenían un sodio urinario alto, salvo la señora. Y a pesar de las cargas por vía oral y endovenosa de potasio, no logramos normalizar el potasio. Les quiero contar que estos pacientes recibían carga endovenosa, estaban más o menos con el promedio entre 2 y 16 comprimidos de cloruro de potasio por día y con cargas que hacíamos más o menos día por medio. Una vez que hemos seleccionado al paciente con una RA aumentada, esta RA aumentada que tiene una renina suprimida y una aldosterona inapropiadamente alta, confirmamos el diagnóstico con diferentes pruebas. En realidad son pruebas de exclusión de hiperaldosteronismo primario. No hay una prueba gold estándar o patrón oro, dado que ninguna sigue los criterios estándar. Por otro lado, las pruebas confirmatorias no son necesarias en aquellos pacientes que tienen un fenotipo florido de hiperaldosteronismo primario. Y por otro lado, en aquellos pacientes en donde tienen un fenotipo florido de hiperaldosteronismo primario, llevar a cabo estas pruebas aumenta los tiempos, la complejidad, los riesgos, porque bueno, tenemos que evaluar también la medicación. Las pruebas más utilizadas son la prueba de infusión salina, en las cuales al paciente se le infunden 2 litros de solución salina, y al cabo se toma basal, aldosterona, actividad de renina, ionograma y cortisol basal. Este cortisol que se evalúa es para descartar que eventualmente la falta de supresión pueda deberse a que no haya seguido un ritmo circadiano. Una concentración de aldosterona plasmática mayor de 10 confirma el diagnóstico. Por otro lado, en Estados Unidos utilizan la carga oral de sal midiendo, o sea, hace durante 3 días con una sobrecarga de entre 6 y 12 gramos de cloruro de sodio por día, y se mide aldosterona en orina de 24 horas. Se utiliza, el grupo de Young utiliza un valor de aldosterona urinaria mayor de 12 microgramos por 24 horas para confirmar diagnóstico, y el grupo de Cleveland mayor de 14 microgramos en 24 horas. Por otro lado, la prueba de fludrocortisona, en la cual se le administran durante 3 días 0,4 miligramos por día de fludrocortisona, o sea, 0,1 cada 6 horas, y al cuarto día
se evalúa la concentración de aldosterona, y si esta concentración de aldosterona es mayor de 6 nanogramos por decilitro, tiene una actividad de renina suprimida, y el cortisol es menor al valor de las 7 horas, confirma el diagnóstico. No contamos con captopril en nuestro país, pero bueno, puede utilizarse, se utiliza en otros países, y se le da al paciente que tome un comprimido de 50 miligramos de captopril, y se mide a las 2 horas la concentración de aldosterona o la RA o RAC, y se evalúa. Si la concentración de aldosterona, ¿cuáles son los criterios para confirmar? Por un lado, que la concentración de aldosterona no muestre una disminución superior al 30%, o que la relación de aldosterona sea superior a 20, o la relación con renina directa sea mayor de 40. Y a la hora, hay otros grupos que utilizan medir a la hora, que directamente la concentración de aldosterona plasmática sea mayor de 10 y que la RAS mayor de 35. La prueba de losartán tiene más o menos el mismo fundamento, es decir, es bloquear la biosíntesis, el estímulo de la biosíntesis de aldosterona, y el paciente ingiere 50 miligramos de losartán, y se evalúa a las 2 horas la relación aldosterona-renina, actividad de renina plasmática, y si esa relación es mayor de 35 y la concentración de plasmática de aldosterona es mayor de 10, confirmamos el diagnóstico. Y en Japón utilizan la prueba de estímulo con furosemida. Hacen una carga de 40 miligramos endovenosos de furosemida, el paciente en posición de pie, y 2 horas de la carga se mide actividad de renina plasmática. Si es menor de 2 o la concentración es menor de 8, confirma el diagnóstico. La prueba de furosemida es la única prueba de estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué solo consideran actividad de renina plasmática o renina directa? Porque furosemida, al provocar una depresión de volumen, debería aumentar renina. Mientras que las otras pruebas son, en realidad, pruebas de exclusión. Las que utilizamos en nuestro hospital, y va a depender, por supuesto, siempre acompañados de la orientación del cardiólogo, utilizamos la infusión salina, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente, y en aquellos pacientes en donde no podemos hacer infusión salina, utilizamos la prueba de losartán. ¿Cómo le fue a nuestros pacientitos? Bueno, en el paciente de 54 años no pude hacer prueba de confirmación del hiperaldosteronismo primario, porque ya es un hiperaldosteronismo primario, pero en los otros 2 pacientes sí. Entonces, los 2 pacientes, ninguno de los 2 pacientes, tanto el chico que había debutado con una fibrilación auricular de alta respuesta, ni la señora de 64 años, suprimen renina. Y los 2 presentan una caída del cortisol al finalizar la prueba, lo que demuestra que esa falta de supresión no se debe a una alteración o una disminución del ritmo circadiano. Entonces, acá lo que podemos ver es lo que les cuento de la prueba de infusión. ¿Cómo hacemos la evaluación del subtipo? Una vez que hemos confirmado el hiperaldosteronismo primario, tenemos que evaluar cuál es la variante de ese hiperaldosteronismo primario para implementar el tratamiento. Para ello contamos con la clínica, no nos va a aportar mayormente, no nos va a permitir hacer mayormente una distinción desde el punto de vista clínico, la bioquímica, en donde tenemos el diagnóstico a través de la relación y otros marcadores, las imágenes, fundamentalmente una tomografía,
de abdomen o de glándulas suprarrenales, el cateterismo venoso adrenal, que actualmente sí es considerado patrón oro para la identificación del subtipo, dado que se identifica una fuente unilateral de producción de aldosterona, el paciente es sometido a la adrenalectomía y puede curar el hiperaldosteronismo, y si no, puede mejorar la anatomía patológica y la biología molecular. De acuerdo a lo que se ha investigado hasta el momento para la distinción de los subtipos, dado que el cateterismo venoso adrenal es invasivo, es difícil y no está disponible en todos los centros, se han buscado diferentes marcadores que puedan permitirnos hacer la distinción del subtipo. Nosotros, con lo que contamos, es solo con PTH. O podemos hacer el test postural, pero que en realidad no tiene una gran exactitud, dado que hay aldosteronomas que responden a cambiar, digamos, que son respondientes a renina y a la angiotensina. Lo que observaron estos pacientes, estos autores, los que proponen PTH, es que la gran mayoría de los pacientes con hiperaldosteronismo primario presentan PTH elevado. Es decir, presentan un hiperparatiroidismo secundario, y esto se debe, por un lado, a que para mantener la electroneutralidad a ambos lados de la membrana, cuando se produce la reabsorción intensa de sodio y se pierde potasio, al ser en forma autónoma y no regulada, no alcanza para mantener la electroneutralidad con la pérdida de potasio, por lo tanto empieza a perder hidrógeno. Al perder hidrógeno vamos a tener alcalosis metabólica. Tampoco alcanza, pero sí se va a producir una natriuresis, y esa natriuresis va a provocar una calciuria, un aumento de la calciuria. Ese aumento de la calciuria va a provocar hipocalcemia con aumento de PTH, pero sobre todo la alcalosis metabólica lo que va a provocar es un descenso en el calcio iónico con la estimulación de PTH. No se sabe bien, digamos, el aumento de PTH, por un lado, puede ser en respuesta a este mecanismo fisiopatológico de la secreción autónoma de aldosterona, pero también se ha visto que existen receptores de PTH a nivel de la corteza adrenal, de estas células de la granulosa, y por otro lado que los pacientes con hiperparatiroidismo primario presentan niveles de aldosterona más elevados que los pacientes que no tienen hiperparatiroidismo primario. Por lo tanto, PTH puede ser un estimulante de la biosíntesis de aldosterona. El algoritmo de estudio de Young, que bueno, él lo propone en el año 2007, es el mismo, lo que ha variado es la edad del paciente. Él considera que una vez que hacemos la tomografía, y de acuerdo a si tenemos lesión unilateral, bilateral o una glándula normal, vamos a decidir la conducta del paciente. Entonces, si tenemos una tomografía de glándulas adrenales normales o micronódulos o masas bilaterales o masas atípicas pero que no son sospechosas de un carcinoma adrenal, cuyo, digamos, motivos fundamentales por lo que pedimos en realidad una tomografía, y la cirugía no es deseada, no es pasible de tratamiento quirúrgico porque no identificamos una fuente de aldosterona, entonces tratamos con antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Ahora, si ese paciente con glándulas normales o masas bilaterales o nódulos bilaterales desea ser operado, tiene posibilidades de curación, entonces deberíamos hacer un cateterismo de venas adrenales. Si no lateraliza, se trata con
la hipertensión, entre ellos con un antagonista del receptor mineralocorticoides, mientras que si lateraliza, bueno, se hace la adrenalectomía del lado que se encuentra la hiperproducción de aldosterona. Mientras que si observamos una lesión característica de un aldosteronoma, son tumores en general menores de 2 centímetros, de baja densidad, homogéneos, de bordes regulares, y el paciente tiene chances de cirugía. Si el paciente es menor de 35 años y tiene un marcado fenotipo de hiperaldosteronismo, directamente operarlo. Ahora, si el paciente es mayor de 35 años, deberíamos evaluar con un cateterismo de venas adrenales. ¿Esto es por qué? Porque a medida que aumentamos en la edad, también aumenta la prevalencia y la incidencia de los incidentalomas adrenales. Mientras que si no se desea o no es pasible el tratamiento quirúrgico, se indica el tratamiento médico, entre ellos con un antagonista del receptor mineralocorticoideo. ¿Cuáles son las imágenes de nuestros 3 pacientitos que presento hoy? Bueno, la señora de 64 años me informan a nivel de la glándula suprarrenal derecha una imagen nodular de 13 milímetros, compatible con adenoma, pero mirando bien, la glándula suprarrenal izquierda no es del todo homogénea, no es del todo regular. En el varón de 35 años me informan una lesión nodular de 25 milímetros, 2,5 centímetros, con una suprarrenal izquierda normal, y en el varón de 54 años observamos una lesión nodular de 13 milímetros a nivel de la glándula suprarrenal derecha con una suprarrenal izquierda normal. ¿Cómo vamos a hacer entonces el cateterismo de las venas adrenales? Bueno, es difícil canular la vena derecha. La mayor dificultad del cateterismo, además de ser invasivo, es la dificultad que presenta la vena derecha para su cateterización. Se utilizan los índices de selectividad para evaluar la correcta canulación de la vena derecha, y en ellos medimos cortisol de la vena adrenal y la vena plasmática, la vena periférica, para evaluar el gradiente y para ver si hay un gradiente superior a 2 o a 3, o si hacemos con estimulación mucho más alto, estamos correctamente localizados. El cociente o el índice de lateralización, que evalúa las concentraciones en ambas glándulas para ver si hay predominancia en alguna de ellas en cuanto a la secreción de aldosterona, y para evitar el efecto de dilución se utiliza la relación cortisol-aldosterona de un lado con la relación cortisol-aldosterona-cortisol del lado contralateral, y por otro lado con la vena periférica. Y muchas veces, como no logramos un gradiente definitorio para la lateralización, se utiliza el índice o la relación contralateral. En este caso se utiliza la relación aldosterona, cortisol de ambos lados con relación a la vena periférica, pero como no logramos un gradiente suficiente para lograr definir la hipersecreción de un lado, utilizamos el gradiente contralateral, suponiendo que de un lado es autónomo, el contralateral debe estar inhibido. Por lo tanto, la relación de ese lado contralateral con la vena periférica debe ser negativa. Puede hacerse sin o con estimulación con ACTH. Muchos utilizan la estimulación con ACTH, ya sea en bolo o en infusión continua, por un lado, para prevenir o evitar
la pulsación, digamos, de aldosterona secundaria a las variaciones de ACTH por estrés. Por otro lado, para aumentar el gradiente entre digamos, las determinaciones de la vena adrenal respecto de la periférica, y por otro lado, para aumentar la secreción del APA. Pero bueno, tiene la desventaja que en muchos casos puede aumentar también la secreción de aldosterona del lado contralateral. Como índices, en general, si se hace con estimulación, el índice en general para lateralización se consideran índices altos, en general superior a 4, una diferencia entre ambos lados mayor o igual a 4 para determinar la predominancia de secreción de un lado. ¿Cuándo podemos prescindir del cateterismo venoso adrenal? Bueno, si es un paciente joven, si menor de 35 años, si tiene un fenotipo severo de hiperaldosteronismo primario, es decir, una concentración muy elevada de aldosterona, mayor de 20 nanogramos por decilitro, y tiene además hipocalemia, ya sea espontánea o inducida, y si en la tomografía encontramos un adenoma o una lesión compatible con adenoma unilateral y la otra glándula, la glándula contralateral, es completamente normal. También vamos a prescindir en aquellos casos que no son pasibles de tratamiento quirúrgico, como por ejemplo, que son pasibles, que deben operarse sí o sí, como la sospecha de un carcinoma adrenocortical. En aquellas imágenes sospechosas, el paciente debe ser operado, o en aquellos casos en donde el paciente presenta un hiperaldosteronismo primario, pero no son pasibles de tratamiento quirúrgico, es decir, no se van a beneficiar con el tratamiento quirúrgico, como los hiperaldosteronismos familiar tipo 1, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3, ¿por qué? Porque en general se resuelve con adrenalectomía bilateral. Generalmente en el tipo 3 hay un gran aumento, una gran hipertrofia, hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales, no responden en general a tratamiento médico y deben realizarse la adrenalectomía bilateral. Y el tipo 5, o variante del tipo 4, que es aquel que se presenta con mutación del canal de calcio tipo 1D y que tiene convulsiones y tiene alteraciones neurológicas muy marcadas, ese paciente no se beneficia con el tratamiento quirúrgico. Bueno, en nuestros pacientes, el paciente de 35 años que debutó con una fibrilación auricular, dado que es un paciente joven que tenía un marcado hiperaldosteronismo primario y una lesión unilateral compatible con adenoma, decidimos hacer la adrenalectomía. Pero la señora nos generaba dudas en cuanto a la imagen en las glándulas suprarrenales izquierda, por lo tanto decidimos hacer un cateterismo venoso adrenal, que fue no concluyente, porque claramente lo que podemos observar en las columnas de la izquierda, en la vena adrenal derecha, no pudo ser canulada. Tenemos un cortisol, niveles de cortisol similares a los de la vena periférica, y eso ya directamente no podemos llegar a ninguna conclusión, mientras que la vena adrenal izquierda fue correctamente cateterizada. Por lo tanto, esta señora se encuentra actualmente con tratamiento médico. Bueno, en cuanto al tratamiento, por un lado es normalizar la presión arterial, disminuir la mortalidad que está asociada con este cuadro y recuperación de la hipocalemia. Entonces, tenemos posibilidades de tratamiento quirúrgico o médico. Aquellos pacientes con tratamiento quirúrgico son aquellos que tienen lesiones unilaterales, que tienen mayor posibilidad de curar o mejorar digamos, la morbimortalidad de este cuadro, mientras que los pacientes que
no son pasibles, aún teniendo lesiones unilaterales, pero no son pasibles de tratamiento quirúrgico, ya sea porque no lo quieran o porque tienen altísimo riesgo y no pueden ser operados, o aquellos que tienen lesiones bilaterales, deben realizar tratamiento médico. En cuanto a la cirugía, cuáles van a ser los predictores de buena respuesta clínica? La edad, cuanto más jóvenes, mejor responden. El sexo femenino, que no haya antecedentes de hipertensión arterial en la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, estos pacientes pueden, además del hiperaldosteronismo primario, pueden tener un componente de hipertensión esencial. Que la hipertensión arterial sea de corta duración, dado que todavía no se haya producido el remodelado del aparato cardiovascular. Por otro lado, que cuanto menos fármacos antihipertensivos se utilicen, mejor. Y por otro lado, bueno, lo que les dije, la ausencia ya de remodelado cardiovascular o de enfermedad renal crónica. Lo que específicamente se indica para el tratamiento del hiperaldosteronismo primario son los antagonistas del receptor mineralocorticoideo, ya sea en forma única, solo espironolactona o eplerenona, o asociado a otros antihipertensivos. El problema que tiene estos, sobre todo la espironolactona, es que antagoniza, digamos, es un receptor más o menos universal de los receptores esteroideos, entonces provoca disconfort con hipogonadismo en los varones, y en las mujeres, como es un agonista progestínico, produce un síndrome progestacional con molestias, con distensión mamaria y demás. Entonces, aquellos pacientes ¿cuáles son los pacientes o los subtipos que son quirúrgicamente curables? El adenoma productor de aldosterona, una hiperplasia multinodular, pero solo de una glándula, de un solo lado. Aquel que tenga, por supuesto, que se haya identificado que sea un tumor ectópico, pero que se haya encontrado la fuente de producción. Aquellos pacientes que tengan un hiperaldosteronismo, pero conjuntamente haya otra lesión que deba ser operada, como ya sea un carcinoma o asociado a un feocromocitoma. Mientras que las formas que no van a ser tratadas quirúrgicamente son aquellos pacientes que tienen lesiones bilaterales o los hiperaldosteronismos familiares, el tipo 1, que es el remediable con glucocorticoides, o aquellos hiperaldosteronismos, por ejemplo, el tipo 2, que puede ser también por un aldosteronoma, pero que tiene lesión bilateral, pero que además también tiene hiperplasia, y por supuesto el tipo 5, que estos pacientes en general son tratados médicamente. El estudio PASO, que es un estudio internacional en múltiples centros, han evaluado la definición de los resultados de la adrenalectomía en estos pacientes y toman parámetros clínicos y bioquímicos. Y en base a eso evalúan el éxito del tratamiento, el cual puede ser completo, parcial o ausente. Desde el punto de vista clínico va a ser completo cuando, por supuesto, el paciente logre normalizar la presión arterial y pueda suspender la medicación antihipertensiva, y desde el punto de vista bioquímico, si hubo hipocalemia, que la corrija, que haya normalización de la relación aldosterona-actividad de renina, y por otro lado, o que haya una supresión de la secreción de aldosterona en una prueba confirmatoria si los valores de aldosterona no se encuentran normales. El ausente es donde no obtenemos absolutamente
ninguna modificación desde el punto de vista clínico ni bioquímico, y parcial es en aquellos pacientes que puede seguir hipertenso, pero requiere menos medicación o menos dosis. Y desde el punto de vista bioquímico, si hubo hipocalemia, la corrección de la hipocalemia, y si la RAC o la relación persiste elevada, dos condiciones. Una, que haya una disminución en la concentración de aldosterona de por lo menos el 50% respecto de la concentración basal o inicial, la del diagnóstico. Y por otro lado, que si se hace una prueba de supresión, esta sea normal, pero mucho mejor a la del diagnóstico. En cuanto al perfil farmacológico de los antagonistas del receptor mineralocorticoideo, para el hiperaldosteronismo, bueno, está aprobada la espironolactona, la eplerenona no, está aprobada solo en algunos países. La espironolactona tiene una vida media mucho más larga, por lo tanto permite que su administración sea una vez al día, mientras que la eplerenona necesita ser dada en varias tomas, 2 o 3 veces al día. Por otro lado, la espironolactona no presenta una metabolización o eliminación hepática, mientras que la eplerenona sí, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la metabolización se produce por el citocromo 3A4, que metaboliza la gran mayoría de otros fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interacción de estas drogas. Mariela, por el tema del horario para la gente, por ahí... Sí, ya termino. ¿Ya terminás? Ah, buenísimo. Sí. Así te hago las preguntas. Bueno, y después, en cuanto a si son pacientes jóvenes y demás, la eplerenona, como es más específico del receptor mineralocorticoideo y no de los otros receptores esteroideos, no produce lo que sí produce la espironolactona. ¿Cómo nos fue con nuestros pacientes? Bueno, normalizaron, los dos pacientes con tratamiento médico normalizaron la hipocalemia, el paciente con la adrenalectomía normalizó la RA, normalizó los valores, inclusive la disminución de la medicación antihipertensiva, lo mismo que la señora que se encuentra actualmente con 100 miligramos de espironolactona, mientras que el varón se encuentra con eplerenona, nifedipina, carvedilol, pero aún persiste con la renina suprimida. Entonces, el hiperaldosteronismo, lo que hay que tener en cuenta es que constituye la causa más frecuente de hipertensión arterial y que va asociada, si no es diagnosticado, con un gran daño de órgano blanco, que se puede manifestar en un amplio espectro de severidad, que, digamos, el diagnóstico precoz nos permite prevenir el daño de órgano blanco, que hay un diagnóstico difícil, porque, bueno, sobre todo en aquellos pacientes hiporreninémicos, pero son los que deberíamos seguir, y por otro lado, que evaluar la etiología, dado que hay formas que pueden ser curables desde el punto de vista quirúrgico. Es actualmente, aún entre el 1 al 8% de los pacientes, es subdiagnosticado, porque existe el concepto de que todavía es una enfermedad rara, porque se considera la hipocalemia como prerequisito para empezar a evaluar, y bueno, y por otro lado, cuando que se lo empieza a estudiar, o investigar, cuando la concentración de aldosterona supera un determinado valor de corte. Muchas gracias. Bueno, María, la verdad que excelente la charla. Realmente nos has pasado por todo el manejo del hiperaldosteronismo primario. Tengo algunas preguntas que quedaron en el chat. Hay una del doctor Jorge Sanpellegrini y también de Julieta Souto. ¿Cómo se debe tomar la muestra de aldosterona y de renina sentados o en bipedestación?
Lo mismo pregunta Julieta. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo debería tomarse la muestra? Si bien ya vos lo comentaste, pero bueno, como estaba la pregunta, lo volvemos a repetir, que debería hacerse en reposo, recostado, eso Sí, repetir. en general yo no suspendo ningún tipo de medicación, salvo que el paciente esté con un beta bloqueante y pueda ser suspendido. Por supuesto, estos pacientes son de manejo interdisciplinario y siempre con la consulta del cardiólogo. Si el paciente, por ejemplo, es un coronario y no puede suspender el beta bloqueante, en ese caso evalúo la relación con aún el beta bloqueante y de acuerdo a los niveles de aldosterona, evalúo si prosigo o no. No suspendo antagonistas del receptor mineralocorticoideo, porque es lo que más me va a interferir, pero bueno, dado las últimas evidencias, porque no tan solo este trabajo de Rossi, sino también hay un grupo de trabajo en Japón que también ha evaluado el impacto que tienen los antagonistas del receptor, mineralocorticoideo en la RA, aparentemente estarían permitidos. Pero bueno, si se puede suspender, son los que más interfieren. Pero no suspendo diuréticos, ARA ni IECA. Ok, y la doctora Medina pregunta cuánto tiempo dijo que se usa el losartán de 50 para la prueba. No, la prueba es un comprimido de losartán. Ese día a la mañana hacemos la extracción de la muestra en condiciones basales para aldosterona, actividad de renina plasmática, ionograma y cortisol. Indicamos el losartán 50 miligramos y a las 2 horas tomamos las muestras con las mismas determinaciones. El problema es que el losartán cada vez se utiliza menos como tratamiento antihipertensivo, que debe ser dado en varias dosis, en varias tomas y demás. Entonces, como la prueba está estandarizada con losartán, los pacientes que vienen con tratamiento con otros ARA2 como valsartán y demás, lo que hacemos sencillamente es que tiene una vida media más larga. Ese día, el día de la prueba, le decimos que en lugar del valsartán tome el losartán. Como tiene una vida más prolongada, si el paciente ya aún tomando un IECA o aún tomando un ARA2, el paciente en estas condiciones tiene una actividad de renina plasmática suprimida y una aldosterona superior a 10, que muchas veces es superior a 15, confirmamos diagnóstico prácticamente. Es decir, que no siempre hago prueba de losartán. Ok. Dicen que Sofía, preguntando un poco lo previo, no quedó claro si era sentado o parado para hacer el laboratorio. No, en general parado se dice porque el paciente entre que se levanta y llega al laboratorio, etcétera, ha estado deambulando. Para la toma de la muestra, en general se toma sentado. Esto tiene un fundamento que es por la vida media de aldosterona, que es alrededor de 1 hora. Mientras que la de renina es menor. Por lo tanto, si el paciente estaba en posición acostado y de pronto se incorpora, me va a estimular por el secuestro, digamos, y por la actividad simpática refleja, me va a activar el sistema renina y por ahí me va a aumentar aldosterona, y es un paciente que es hiporreninémico, la aldosterona va a estar mucho más alta y me va a dar un falso positivo si no espero esos tiempos. Pero el hecho de hacerlo sentado, si el paciente estuvo sentado, tranquilo con que esté después en el laboratorio entre 10 y 15 minutos en posición sentado es suficiente. Bien, y otra pregunta como para terminar. Mónica Sala, ¿cómo andás, Mónica? Hace una pregunta. Dice, un joven de 20 años con un hiperaldosteronismo primario confirmado, con una pequeña imagen suprarrenal izquierda de 6 milímetros, con el resto de la suprarrenal normal, ¿aconsejaría un cateterismo venoso o seguiría tratamiento con
espironolactona, si tiene la presión controlada y control de imágenes para ver si no aparece algo en la otra suprarrenal, porque tiene 20 años, ¿no? Y bueno, si tiene 20 años, en realidad 6 milímetros es como que por ahí lo trato, lo tengo bien, lo que buscaría con el tratamiento médico es tener una renina en concentraciones normales, no suprimido, y seguirlo en el tiempo, porque puedo correr el riesgo de que ese paciente no sea en realidad un aldosteronoma, y si lo someto a un cateterismo, no canular la vena derecha. Y lo estoy sometiendo a un procedimiento invasivo, que si bien las complicaciones son escasas, pueden existir. Entonces, en este tipo de pacientes, lo que sí evaluaría en este paciente, por ahí son los antecedentes familiares, y porque es raro que sea un paciente tan joven que tenga un hiperaldosteronismo primario confirmado, entonces evaluaría formas familiares, ¿no? En este paciente. Bárbaro, buenísimo. Bueno, pero sí lo trataría a full, con, digamos, la presión arterial, llevándolo a valores de renina normales, o sea, en valores normales, te diría, de la mitad para arriba, ¿sí? Con la renina, y por supuesto estudiaría variantes, ¿no? Sobre todo siendo tan joven este chico. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Mariela. Quedamos una pregunta que después te las mando por mail por las dudas para responder, Mariela, 2 que quedaron por la hora, ya son las 13:30. Así que bueno, muy interesante la charla, gracias a todos por participar, muchas preguntas, es un tema más que interesante, y Mariela, que uno le hace una pregunta y terminamos con explayando todos los artículos y las últimas publicaciones, así que se hace extenso e interesante. Así que gracias, Mariela. Decime. No, quería aclarar que, bueno, en algún momento se cruzó un émbolo, Sí. y no me salía la palabra. No te salía pero la bueno, palabra. Es que el sistema convencional y el sistema internacional de unidades, ¿sí? Entonces eso también te van a tener en cuenta. Pido disculpas, es la edad, no tomé la aspirina y bueno, se me cruzó un embolito por ahí. Bueno, después... Estoy a disposición. Gracias, Mariela, por todo. Va a llegar por mail la invitación para el próximo, que probablemente lo hagamos de acá a un mes cuando lo tengamos organizado, porque no teníamos organizado para los próximos 15 días, así que le va a llegar la invitación a todos. Así que tengan muy buenas semanas y estamos en contacto. Mucha suerte. Muchas gracias a todos. Gracias, Un Mariela, abrazo. otra vez. Mucha suerte. Chao. Chao, chao. Hasta luego, buena semana.